Bienvenidas y bienvenidos a Ecocreando, el podcast donde exploramos cómo construir un mundo más justo y sostenible. Somos Marian Moure y Noemí González Eguizábal, especialistas en estrategia y marketing sostenible y consciente. En este espacio hablamos de sostenibilidad con una mirada amplia y damos voz a iniciativas y proyectos que promueven el equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ecocharlar, Marian y yo, sobre las Navidades, ¿no? Vamos a plantear unas Navidades más sostenibles, más conscientes y bueno, si esto sería como una continuación a un podcast que hicimos hace un par de años también en el que hablábamos de cómo tener unas Navidades más sostenibles y bueno, vamos a repasar algunos datos y vamos a repasar algunos e incluso innovar con algunas nuevas propuestas. Marian, ¿qué tal estás? Pues muy bien. ¿Y tú qué tal estás? Yo también muy bien. Así con el frío que hace ya, Pues pues mejor para motivarnos a hablar de estos temas. claro que sí. Bueno, pues voy a empezar con un dato, ¿vale? De la Venga. Navidad. En España, cada persona genera hasta 1,75 kilos de residuos al día en diciembre. Esto es un 20 o 25% más que el resto del año. Y bueno, si quieres hablamos un poco cuál es el problema con los residuos, ¿no? Porque a lo mejor este dato sin saber dices, bueno, ¿y qué más da? Que haya residuos o que no. Pues en general los residuos, y ya lo sabéis todos porque yo tengo este TOC con los residuos, acaban en vertederos y cuando acaban en vertederos en general lo que hacen es pues o enterrarlos o quemarlos. Entonces al final es una pérdida de materiales y aparte de una contaminación del suelo, incluso del aire en el momento en el que se queman, ¿no? Los pocos que se reciclan, porque bueno, esto ya lo sabemos muy bien, Marian, que el reciclaje en España es más una utopía que una realidad. Ujú. Cuando se recicla un producto, pues tiene un consumo de agua y de electricidad que no hay que obviar, ¿no? O sea que a mí además esto me sienta bastante mal del tema del vidrio, que el vidrio lo tira en un bote Ya. perfectamente reutilizable, lo tiras con el coste del transporte y luego volver a convertirlo en un nuevo bote, que ya era un bote. Sí. Y luego también está el problema de lo que llaman basuraleza, ¿no? Que muchos de estos residuos acaban en el medio natural, en los bosques, en los ríos, en los mares, y ya sabemos el gran problema que hay en el mar con los plásticos, ya no solamente las islas de plástico que hay, sino también pues, el problema de microplásticos que luego, aparte de envenenar a los peces, pues luego nos envenenamos a nosotros porque nos comemos estos peces. Bueno, pero vamos, que tampoco os quiero agobiar y por eso vamos a hacer como porque con pequeños gestos Sí. hacer grandes cambios, ¿verdad? Sí, quería comenzar lanzándote una pregunta que vamos a lanzar también a todos nuestros oyentes para que lo piensen en casa y si quieren lo escriban. Y te voy a preguntar, y luego si quieres me lo preguntas a mí, que cuál es tu tradición navideña favorita y de paso, cómo crees que puede ser más sostenible y al mismo tiempo ahorrar pues un dinerillo, porque ya sabemos que todo lo que reducimos al final también nos repercute económicamente. Claro. Entonces, cuéntanos si quieres cuál es tu tradición navideña favorita y eso, cómo crees que podría ser más sostenible. Bueno, pues a mí lo que más me gusta de la Navidad, bueno, aparte que yo en general me voy a casa de mi madre, viene mi hermana, mi hermano, entonces estamos todos juntos, ¿no? Todas las Navidades, pero lo que Sí. más me gusta es la mañana de Navidad, que es cuando abrimos los regalos y vemos lo que nos hemos regalado y tal y cual, y entonces me parece bastante entrañable. Pero si quieres, no hago spoiler de cómo lo puedo hacer más sostenible y lo vemos un poquito más adelante. ¿Y tú, Vale. cuál es tu tradición navideña favorita? A ver, mi tradición navideña, yo casi todas las Navidades, creo que excepto una, las he pasado siempre en Galicia, con lo ¿Mm? cual ya estamos hablando de un desplazamiento en coche, porque tengo familia allí. Y una de las cosas que más me gustan es dos cosas, en realidad. Una es cuando nos juntamos alrededor del fuego y asamos castañas. Y la otra, pues en realidad es como esos momentos de en la mesa, comiendo, charlando o preparando la comida. Porque es como muy hogareño todo, estamos con la chimenea, a mis tíos les da por cantar de repente y es todo muy divertido. Entonces es como esos momentos que son cosas como que dices, bueno, pues las castañas, ¿no? Ahí en el fuego, pero no sé, me gusta mucho, es algo que solo hago allí. Bueno, en realidad creo que la Navidad lo que más nos gusta a todas y a todos es el estar con la gente que quieres, ¿no? Que puede ser tu Mm, familia biológica o tu sí, familia elegida. sí. Entonces podemos empezar a poner foco un poco más en cómo pasar unas Navidades con la familia, ¿no? Y Ujú. que sean tan consumistas, porque realmente me ha quedado muy consumista lo de los regalos.
pero en el... Entendido Sí, que te referías como a esa reunión, ¿no? De estar con todos y al final en ese compartir. sí, en ese compartir. Claro. Pues hemos hecho 3 bloques para el podcast, para charlar sobre 3 aspectos en los que os vamos a proponer unos datos y luego vamos a proponer algunos trucos o soluciones para ver si se consigue disminuir estos datos que os vamos a dar. Vale, pues si quieres comparto yo el primer dato y ¿Vale? vamos buscando soluciones. Entonces, primera información. 3 de cada 10 españoles aseguran desperdiciar más del 10% de los alimentos que compran. Esto es una cantidad ya bastante considerable. Sí, sí. Vamos a por el segundo. Bueno, el gasto medio por persona en Navidad es de unos 300 euros, de los cuales alrededor de 30 euros no se consumen y acaban en la basura. Y este no se consumen puede ser porque o bien se cocinan y no se comen, entonces se tiran, o bien directamente es que ni siquiera se preparan, ¿no? Ujú. Y vamos a por el tercer y último dato antes de dar las soluciones, que es que el desperdicio surge porque se compra más comida de la necesaria, que al final está un poco todo relacionado con lo que habíamos comentado en los 2 puntos anteriores. Especialmente, atención a los dulces navideños, carne y pescado. Es de lo que más surge este desperdicio. Y tengamos en cuenta que los dulces navideños, casi siempre, estoy pensando en polvorones, por Sí. ejemplo, Mm. vienen empaquetados individualmente, con lo cual no solamente es que tires la comida en sí misma, sino que también generas un envoltorio innecesariamente. Entonces, detallando un poco más este último dato, tenemos que, como comentabas, esto puede ser porque no se llega a cocinar o porque una vez cocinado no se consume y se tira, teniendo en cuenta, por ejemplo, en el caso, como comentabas, de los polvorones, que además también estamos tirando el envoltorio. Entonces, el 54% de los encuestados reconoce que compra más comida de la necesaria por tener variedad que ofrecer en la mesa. Muy Porque español, que sobre, ¿no? total. O sea, es como que tenemos esa sensación siempre de que no es suficiente, que bueno, esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que no vamos a debatir aquí, pero es muy de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿no? Como esa época en la que nada era suficiente, parecía que, pues eso, ellos vienen de una época en la que han pasado necesidades, hambre, y entonces, pues claro, una vez tienes, todo te parece que no es suficiente. Pero De lo que decíamos, el 40% de los encuestados señala que los postres tradicionales navideños, turrones, polvorones, etcétera, son los que más acaban sin consumirse. Que nos pasamos comprando y decimos, 1 kilo de polvorones es poco, vamos a comprar 5. Y al final, o estás comiendo polvorones hasta marzo o los acabas tirando. Y yo creo que hay una cosa como bastante psicológica que nos pasa, que está relacionado con este no suficiente, que tú podrías pensar, bueno, pues si se me acaban los polvorones, voy mañana al supermercado y compro más, pero es que tenemos la sensación de que no va a haber en el supermercado, que no La vamos a poder escasez. comprar más, ¿no? Sí, bueno, o también que si vas a hacer la compra y aprovechas y, bueno, si vas a principios de diciembre a hacer la compra, pues dices, bueno, voy a comprar todo esto, pero no vaya a ser que tal. Sí, sí. Claro, con esa sensación de no Sí. vaya a ser que vaya al supermercado y ya no haya, Y que ya no no será por haya. supermercados, además si hablamos aquí en Madrid, porque yo entiendo en otros sitios que igual sí que hay menos disponibilidad, pero si por ejemplo estamos hablando aquí en Madrid, vas a tener siempre asegurado. Es verdad que puede haber ciertas cosas que haya mucha demanda y tengas que tener pues como más cuidado, pero yo creo que hay ciertas cosas que además los polvorones que no caducan a corto plazo, sabes que tienes ahí como más plazo para consumir, ¿no? Es Bueno, a que no corto sé. plazo no, no, claro, lo que estaba pensando es un poco de un año para otro, ¿no? Si te quedan polvorones, no sé si la fecha de consumo recomendado es para que en la Navidad siguiente compres nuevos polvorones o porque realmente están pasados, pero no sé, con Caducan. toda ese azúcar que tienen me extrañaría que se pasaran, pero no lo sé. Ya, pues por eso que tengamos en mente que al final tenemos muchos recursos a nuestra disposición y que no es necesario comprarlo todo de golpe y que si Claro. quizá esperamos a que realmente se vayan acabando, pues podemos tener como más seguridad o constancia de qué es lo que necesitamos. Entonces pasamos al siguiente dato, que es que un 32% indica que la carne es uno de los alimentos que más se desperdicia en esas fechas. Pues volvemos un poco a lo mismo, que en esas compras, como no nos parece suficiente, siempre compramos para tener más y ofrecer más en la mesa. Sí, que va un poco en línea con el siguiente, que un 27% apunta al pescado como alimento que sobra. Pues ahora, ¿qué soluciones se nos ocurren, Noemí? A ver, ¿qué podemos comentar aquí? Bueno, pues ya lo hablamos en un podcast del año
de alimentación sostenible o no, de dulces navideños que hicimos, además de cocina de reaprovechamiento, por Dios, qué lío tengo. Y es esto, bueno, pues hacer menús de todas las comidas y si vemos que nos va a sobrar carne o pescado, pensar en otras recetas para hacer durante las fiestas que utilicen estos ingredientes. Porque por una parte aprovechas y no tiras comida que no está bien y por otra parte ahorras un poco, ¿no? Porque ya tienes como dos platos hechos con un mismo ingrediente. Ujú. Y para reducir el consumo de carne, en este caso, podemos apoyarnos o sustituirlo por productos vegetales para también reducir esa demanda que ya sabemos que la ganadería es una de las actividades que más CO2 provocan en el mundo. Más ahora mismo hay recetas vegetales sencillas para hacer en casa, no me quiero poner a tal, que pueden ser sustitutivos. Yo he hecho sobrasada vegetal con tomate seco, etcétera, y ayer me contaban como un plato vegetariano para sustituir al típico pavo que era con calabaza, quinoa y cosas así. O sea, quiero decir Sí, que hay al fin muchísimas ofertas ahora mismo de productos que podemos utilizar para sustituir. de recetas muy ricas y además hablando un poco de lo de ahorrar que decíamos antes, los vegetales por ahora siguen siendo más baratos que la carne y que el pescado, ¿no? Sí, porque con la demanda que hay en Navidad también de pescado y carne, suben los precios. Si es que eso también lo vamos a notar de ahorro económico. ¿Qué podemos, para solucionar, por ejemplo, el tema del desperdicio de envoltorios, como comentábamos antes, de ciertos productos que podamos evitar que vengan envueltos? ¿Qué opciones hay? Comprar a granel. Y comprar a granel no simplemente es comprar pues los garbanzos, las lentejas y todo esto, sino que también ir al mercado y comprar los tomates que no vengan en una bandeja, cosas así. Incluso si vas a la pescadería o la carnicería puedes llevar tu propio tupper. Porque la compra a granel, aparte de evitar residuos, que es importante que si vas a comprar a granel lleves tu propio envase, porque si no, no solucionas nada. Puedes medir mejor las cantidades, que en realidad estamos viendo cuáles son nuestras necesidades y decir, oye, pues yo necesito únicamente 250 gramos de X y no estamos obligados a comprar un paquete de 1 kilo, que bueno, pues al final luego si no lo usamos se estropea, lo acabamos tirando, un poco lo que comentábamos antes. Y luego también Claro. podemos intentar elegir envoltorios, que sea mejor papel que plástico o incluso monomateriales. Es mejor que sea de plástico todo a que sea de papel y plástico o con aluminio, cosas así. Ujú. Luego también es muy importante hacer siempre un presupuesto de antemano, Ujú. o sea, llevar como esa organización, ¿no? Por decirlo de alguna forma, saber cuándo podemos comprar aprovechando ofertas, es decir, organizarnos con tiempo y sobre todo es muy importante apoyar los negocios locales. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque evitamos desplazamientos de si tenemos que coger el coche o hacemos pedidos a domicilio, con lo cual ya hay un extra de ese desplazamiento, emisiones CO2, gastos de energía, etcétera. Y por otro lado, porque estamos fomentando la economía local, que Mm. es también muy importante. Sí, porque muchas veces pensamos que la sostenibilidad solamente se refiere al ámbito ambiental, pero también tenemos que tener en cuenta que es la parte social, ¿no? Entonces, si apoyamos a los negocios Económica. locales, pues al final permitimos que la gente viva de su trabajo en un trabajo en condiciones dignas. Y además, muchas veces incluso tenemos un mejor asesoramiento cuando conocemos, ¿no? ¿No te pasa que vas, yo que sé, a la zapatería de tu barrio? Entonces ya tienes confianza, te va a asesorar mejor, compras lo que necesitas realmente, ¿no? Que a veces estás comprando en internet y acabas añadiendo cosas que no necesitas, porque Para ahorrarte los gastos de envío, que en el sí. fondo es mentira porque los gastos de envío siguen existiendo porque hay que pagar el transporte. Mm. Entonces es la típica artimaña. Y luego, igual de importante que es comprar en establecimientos locales, es comprar productos de kilómetro cero, alimentos locales y alimentos de temporada. Sí, hay que intentar evitar que dentro de lo posible, ¿eh? Que los productos cuanto más lejos se produzcan, más impacto tiene el transporte. Ujú. Bueno, Más impacto también medioambiental. hablamos de la huella hídrica en uno de nuestros capítulos, ¿no? Que al final estás consumiendo agua de aquella zona aquí, contaminando otras partes del planeta para que tú vivir mejor. Bueno, una cosa bastante más extensa. Y cuando hablamos de alimentos de temporada es porque la naturaleza es muy inteligente y entonces nosotros, nuestro cuerpo, nuestro organismo necesita unos nutrientes específicos según la temporada. No es lo mismo cuando hace calor, que necesitamos X tipo de vitaminas, de productos, de complementos,
a cuando estamos en épocas de invierno. Entonces, al final, conocer los productos de temporada y consumirlos también es un beneficio para nuestra salud. Sí, por eso es importante y en verano e invierno depende del país en el que se viva. Claro, no es lo mismo las necesidades que puede tener una persona en España en verano que una persona que esté en Finlandia en verano, que la naturaleza es sabia, básicamente, ¿no? Vale, pues vamos a la siguiente sección, que es la de energía y transporte, y lanzamos el siguiente dato. Durante las fiestas navideñas el consumo de energía aumenta hasta un 30% debido al uso de luces, calefacción y cocina intensiva. Mm. Entonces, ¿qué soluciones podemos aportar para este caso? Bueno, las luces, las que ponen en las ciudades que se vuelven medio locos, como nuestro querido alcalde de Vigo, poco podemos hacer ahí. Pero bueno, en nuestra casa lo que podemos hacer, bueno, ya que estaba hablando de electricidad, pues utilizar luces LED, si ponemos lucecitas en el árbol de Navidad que sean así, e incluso se las puedes poner con temporizador, porque te gusta que mientras estás cenando tal, pues bueno, que sean con temporizador. Incluso si tienes cualquier regleta que tenga interruptor, pues sería ideal a la hora de que pues encender estas regletas solamente cuando vayas a utilizar las cosas que están enchufadas ahí. A mí se me ocurre también con el tema de las luces que podemos crear distintos ambientes y focos de luz con velas, que no siempre es necesario tener, pues a veces estamos en el salón y tenemos 4 luces encendidas, pues igual puedes dejar 2 y el resto ir creando como ambientes a través de velas. Ujú. Eso está muy bonito. Bueno, evitar las pilas desechables, que sí que es verdad que cada vez está todo más, son menos comunes, ¿no? Casi todo ya se enchufa a la red. Luego la calefacción, que es muy importante, que hay muchísimo consumo de calefacción, pues vigilar que el termostato esté entre 19 y 21 grados porque esa temperatura es suficiente para nuestro cuerpo, sobre todo porque además cuando salimos a la calle no hay tanto contraste de temperatura. Y a lo mejor 19-21 no es una temperatura para estar en manga corta, pero bueno, te pones un jersey y tampoco pasa nada. Y claro, si tenemos puesta la calefacción, lo ideal sería tener cerradas las ventanas, o sea, evitar las fugas de calor. Pues si viene alguien a verte, tampoco, o sea, abrir y cerrar la puerta, no Sí. estar charlando en la puerta con la puerta abierta. No hay En mucho consumo de cocina, gas o electricidad, depende de cómo lo tengamos en casa. entonces podemos cocinar por tandas, es decir, elegir una tarde para hacer varios platos a la vez. Aprovechando pues que si encendemos la vitro vamos a aprovechar el calor que ya sabes que cuando apagamos siempre hay una parte de calor residual para bueno pues o que se termine de hacer o cocinar otro plato, etcétera. Lo mismo con el horno, ya que encendemos el horno vamos a intentar aprovechar ese calor que se genera para cocinar varios platos a la vez. Que hago es cuando apago el horno, o sea, cuando saco la comida del horno, lo dejo abierto, sobre todo en invierno, para que ese calor que tiene el horno no se pierda tanto, sino que se intente esparcir un poco por la casa. También es una opción calentar la cocina, por ejemplo, así. Y luego se me ocurre una cosa más con respecto a la energía, que es que cuando descongelamos, que a veces como compramos tanta cantidad, pues tenemos que congelar de antemano el pescado, la carne, que lo saquemos un día o dos antes, lo metamos en la nevera porque el propio frío del congelado hace que la nevera necesite generar menos frío, con lo cual hay menos consumo de lo que es la energía a través de la nevera. Sí, esto también lo hemos hablado en algún otro podcast, que una nevera vacía nunca debería estar, que si no, si por lo que sea tienes la nevera vacía, mete botellas o recipientes con agua, porque así mantiene más el frío y no tienes que consumir energía, que es un poco, pues bueno, para descongelar mejor así. Ujú. Vale, pues si quieres nos vamos a lo que es el dato sobre transporte. ¿Quieres comentarlo tú? Venga, vamos. En Navidad las emisiones del transporte pueden subir hasta un 20% y aunque los envíos del último kilómetro cuando lo hacemos online tienen su impacto, cerca del 80% de este aumento proviene de los viajes en coche para ocio y compras. Pues como soluciones aquí, que ya hemos comentado antes, es comprar en negocios locales de nuestro barrio y evitar en la medida de lo posible las compras online, porque además, es decir, vivimos en un mundo global en el que vamos a encontrar prácticamente todo en la juguetería que tengamos cerca de casa, en la zapatería. O sea, es prácticamente muy difícil que no haya un producto que no podamos encontrar cerca de nosotros. También si decidimos comprar online, porque eso es inevitable, hacer que en vez de que te lo entreguen en casa, lo lleven a un punto de recogida. Si ese punto de recogida está andando de tu casa, fenomenal. Y si no, pues aprovecha ir a ese punto de recogida cuando tengas que hacer otro desplazamiento para cualquier otra cosa. Para evitar coger el coche porque sí, ¿no? Sí. Ujú.
Y luego, siempre que podamos, o desplazarnos caminando, en bici, en transporte público. Hay muchas opciones ahora mismo para no tener que coger el coche salvo que sea necesario. Y bueno, y si ya vamos a hacer como viajes más largos, como el que haces tú a Galicia, pues intentar que el coche vaya completo. Sí, nosotros Pues si intentamos entras, dividir la familia para que ir en máximo en dos coches, ir en máximo, sí. porque a lo mejor para venir a Madrid es más fácil el transporte público, pero bueno, cuando ya vas a provincias y a pueblos de provincias, pues es mucho más complicado que un transporte público eficaz en el que no tardes 5 horas más que si vas en tu propio vehículo, ¿no? Que sé que, por ejemplo, en larga distancia en fiestas es más difícil. Por un lado, que si vas 5 en el tren, pues encontrar un precio de billete que sea económico para 5. Entonces, muchas veces la opción, lógicamente, es el coche. Pero es lo que digo, que si consigues llenar al máximo las plazas y de esa forma, pues que no vaya uno en un coche, otro en otro. Claro. O sea, y si viajas a un lugar donde vas a ir tú solo, pues utilizar estas aplicaciones de compartir coche, ¿no? Como el famoso BlaBlaCar. Ujú, Y además ahí también ahorras un poquillo porque te puedes pagar la gasolina. claro. Vale, pues la última sección de la que vamos a hablar hoy es de regalos y decoraciones. Entonces, ¿cuál es el primer dato que tenemos Pues mira, aquí? se estima que en España el 40% de los regalos de Navidad se devuelven, bien porque no se necesitan o no gustan, o incluso a veces se utilizan solamente una vez. Pues soluciones. Cuando hagas la lista de los Reyes Magos, hay muchas opciones de regalos alternativos que no sean únicamente un objeto o un... O sea, como algo físico, que muchas veces podemos regalar tiempo, actividades, talleres, lo que hablábamos al principio, retomando esos momentos que más destacamos cada una de la Navidad, que al final, si te das cuenta, es lo mismo, que es el sentimiento de estar con la familia, de compartir momentos. Entonces, al final, pues el hacer las castañas, de reunirnos todos alrededor del fuego y pasar ese momento juntos, o lo mismo en las comidas, el que estamos todos sentados en la mesa, charlando, el otro cantando. Entonces, que es más importante al final regalar momentos, porque vivimos en una sociedad en la que nos falta tiempo, con lo cual estar presentes con alguien, el disfrutar ese momento, disfrutar de una charla, de un paseo, de ir a ver algo juntos, de hacer un taller juntos, pues muchas veces puede ser un sustitutivo de te voy a regalar un libro o te regalo algo material. Mira, hace un par de años tenía muchos libros en casa y me encanta comprar libros, pero bueno, los lees y ya está. Quiero decir que tampoco soy de leerme los libros 4 o 5 veces. Y entonces los iba a donar, pero me parece como complicado y uno de los regalos que más ilusión me hizo es que cogí un libro para cada miembro de mi familia, lo envolví y se lo regalé. No sé, o sea, y además como pensaba que les iba como a gustar, ¿no? Fíjate que es una cosa que tenía por casa y que les hizo ilusión porque era algo como diferente, ¿no? En plan, bueno, Mm. pues ya lo has leído. O sea, que también hay que empezar a poner en valor, ¿no? Esto de que compartas algo que a ti te ha gustado con otra persona, ¿no? Que quizás Sí. es más especial que no se ha ido a una tienda, ha comprado no sé qué, no sé cuántos para una cosa que puedo necesitar o no. Sí, Ya sí, está. me encanta la idea. O sea, me la apunto para hacerla yo también, me gusta mucho. Bueno, y si no podemos regalar cosas que tengamos por casa, pues siempre podemos comprar en mercadillos de segunda mano o aplicaciones de segunda mano, que ahora mismo hay un montón, que además salen mucho más baratas y le das una segunda, tercera o cuarta vida a los objetos. Exacto, es una forma de reutilizar cosas que, pues, si no son nuestras, son de otros, pero que le estamos alargando la vida útil al final de ese producto. Y luego también hay otra cosa que nos puede ayudar al mismo tiempo a compensar la huella de carbono, que es regalar plantas, que es algo que es verdad que no se nos ocurre, pero a todo el mundo nos encanta que nos regalen plantas, o sea, es algo como muy bonito. Yo hubo una temporada que también regalaba muchas plantas, ¿eh? Porque me parece que, pues eso, que al final son muy bonitas de ver, de tener en casa. Intento regalar o intentaba regalar plantas que fueran fáciles de cuidar, porque entiendo que luego las plantas necesitan sus cuidados también, claro. Claro, sí, eso es verdad. Así que es súper bonito. Retomando el tema de los regalos de los libros, vamos a hablar de los envoltorios, porque yo sé que tú vas a puntualizar algo sobre ese regalo, porque no únicamente regalas libros, sino que los envuelves de una forma especial. Entonces, vamos a lanzar primero el dato, que es que la decoración y envoltorios pueden generar más de 1 millón de toneladas de residuos en Europa solo en estas fechas, que es una barbaridad. Bueno, yo todo lo que envuelvo lo hago con papel reutilizado.
puede ser de regalos que me hacen a mí o incluso de zapatillas que me compro que vienen mucho papel dentro de la caja y bueno, pues porque al final sí que creo que es importante, o a mí sí me gusta que los regalos estén envueltos. No hace falta que sea un envoltorio como muy emperifollado, pero sí me parece que es bonito que esté envuelto. Y bueno, pues al final, si utilizas un papel que iba a ir a la basura, pues alargas un poco más la vida útil, ¿no? Y yo una cosa que hago mucho es también guardar pues los detallitos que te ponen pegados por fuera del envoltorio y los guardas y los vuelves a poner al año siguiente, porque es una forma también de reutilizar, porque es que además normalmente los que venden son de plástico, que es que los acabas tirando a la basura, eso no se va a reciclar, son diminutos, bueno, pues vamos a intentar guardar ese tipo de cosas porque nos pueden ayudar para hacer muchas cosas creativas también. Y bueno, la decoración, de hecho, Mariana y yo tenemos un taller que es Navidad Consciente, donde explicamos un poco todo este tema y además hacemos una manualidad. Y hicimos una manualidad con cosas que teníamos nosotras por casa y la gente que vino al taller también. Hicimos un calendario de Adviento súper chulo. Y eso es muy decorativo. Partiendo de rollos de papel higiénico que todos tenemos por casa. O sea, más sencillo que eso, no puede haber nada. Y bueno, las manualidades, lo bonito que tienen es que por una parte reutilizas materiales que pensabas que no servían para nada y luego que desarrollas un montón la creatividad, ¿no? Que es mucho más creativo y es más beneficioso para las personas el hacerlo así, como una manualidad, que no ir a un sitio a comprarlo. En este taller, de hecho, vinieron, bueno, personas como de distintas edades, desde los más peques a personas más mayores. Y uno de los, o sea, todos los disfrutamos muchísimo, pequeños y grandes, pero los pequeños nos pidieron luego que a ver si por favor os repetíamos que les avisáramos porque ellos también son conscientes de que en este momento estás presente con ellos, creando algo, es un momento divertido. Entonces, bueno, pues esos momentos que hablábamos de regalar. También puede ser hacer un taller juntos de una creatividad, una manualidad y mantener esa presencia y esa, ¿no? Esa diversión. Y de hecho, en el calendario de Adviento, que además ahora es que justo vi una publicidad de de unos chocolates que digo, madre mía, es que claro, darle a un niño o una niña durante 24 días un chocolate, un caramelo, pues, y luego viene la Navidad, quiero decirte que tienen que tener el azúcar por las nubes, pues sí que es interesante poner experiencias, ¿no? Guardar en cada uno, pues hacer diferentes regalos en cada uno de los días y una de las experiencias puede ser hacer un taller juntos de manualidad o dedicar la tarde de un sábado a pintar o cosas así, ¿no? Como el tener tiempo, que además es lo que decíamos antes, como que al final no compartimos tanto tiempo con la gente que queremos compartirlo y entonces, bueno, pues a lo mejor es una forma de obligarnos que luego lo vas a disfrutar un montón, ¿no? Sí, que Mm. vamos como muchas veces en automático. Y bueno, luego con el tema de la decoración, si ya tenemos un árbol de Navidad comprado de plástico en casa, pues intentar darle la mayor vida posible, porque creo que tarda 12 años en compensar la huella de carbono desde de la fabricación de lo que es el arbolito. Entonces, bueno, pues si ya lo tenemos en casa, vamos a aprovecharlo. Pero si no tenemos uno comprado, existen también muchísimas ideas en Pinterest y en Internet para hacer árboles de Navidad que puede ser utilizando cosas de la naturaleza, desde ramitas, corchos que tengamos por casa. Se puede ir por la mañana a dar un paseo por el campo o por un parque si vives en Madrid ciudad, recoger las ramitas y luego hacer las decoraciones navideñas. Me parece un planazo, ¿eh? A mí también. Sí, sí, a mí todo lo que sea creatividad ya sabes que me gusta mucho. Bueno, en cualquier caso, nuestro taller de Navidad Consciente está disponible. Quiero decir que si a alguien le apetece hacerlo con su familia y quiere que les guiemos, pues se ponen en contacto con nosotras y nosotras más que encantadas de echarles una mano y explicarles un poco todos estos conceptos y cómo pueden hacerlo, ¿no? Y al igual que hicimos en el cierre del taller, que bueno, les pedimos a todos los asistentes que pensaran en un compromiso que quieren hacer para esta Navidad, pues que sea bastante realista también, ¿no? Vamos a empezar lo que hablamos siempre de pequeños gestos, grandes cambios. Entonces, vamos a comprometernos con algo que queremos hacer esta Navidad, de qué forma podemos hacerla un pelín más sostenible. Y lo mismo a nuestros oyentes, les voy a invitar a que cojan un cuaderno o lo apunten en el móvil, como ellos prefieran, y que piensen en ese compromiso que van a llevar a cabo esta Navidad para, bueno, pues para que sea un poquito más consciente y sostenible. ¿Les damos algunas ideas, por si Venga, acaso? vamos a darles ideas. Vale, a ver a qué me puedo comprometer yo. Me comprometo a regalar más experiencias más que cosas físicas. Me puedo comprometer también a ayudar a mi madre
esta semana o la que viene hacer los menús de Navidad para que ir a una compra más consciente y solo con lo que vayamos a necesitar. Yo me comprometo a darle una salida a los restos de comida que se generen en casa. Por ejemplo, que yo tengo una gatita y entonces hay ciertas cosas que le puedo dar de pollito desmenuzado, cosas así. Entonces estar pendiente de esas cosas, ver qué sobra y ver qué le puedo dar y se puede reaprovechar. O también de cosas que puedo llevarme a casa, pues le puedo dar salida a esto cocinando X, entonces traérmelo para casa. Bien, bueno, también me puedo comprometer, esto es un poco trampa porque yo vivo en el centro de Madrid, me comprometo a si voy a ver las luces de Navidad, que tampoco creo, ir andando o en metro. Pues yo me comprometo a estar pendiente en mi casa del pueblo del uso que hacen de la luz y estar pendiente de las recletas, de que se apague, de que se encienden alguna cosa, pues concienciarles de intentar cocinar todo al mismo tiempo, o sea, como concienciarles a ellos un poquito, como ya que no cocino yo, pero es estar pendiente de ese tipo de cosas y decirles, oye, ¿por qué no cocinamos todo esto ahora y aprovechamos el calor del horno? O pues si hay algo encendido, apagarlo, estar pendiente de un poco el consumo que vamos a hacer en general de la energía. Bueno, yo creo que que hemos dado un montón de ideas, ¿no? Sí, y si no, pues lo tienen en nuestro podcast porque hemos dado también muchísimas soluciones a cosas que seguro que todos viven en las fiestas. Así que si queréis compartir con nosotras vuestros compromisos, nos haría muchísima ilusión, la verdad es que a mí me haría mucha ilusión. Entonces podéis o bien dejárnoslo en Instagram, en el DM de Instagram, o escribirnos a ecocreando@ecocreare.com. Os vamos a leer, ¿eh? Exacto. Y si queréis lo compartimos también. O sea, si nos mencionan en redes sociales, lo compartimos. Así que pues nada, vamos a hacer otra cosita más, que hace creo que 2 o 3 años compartimos 2 recetas de aprovechamiento y las vamos a volver a compartir este año por si os dan ideas, son en este caso postres, pero aparte de que estaban riquísimos, son con cosas que todos tenemos en Navidad, o sea, que tenemos en casa esta Navidad, con lo cual seguro que lo podéis reaprovechar. Nada, aprovechamos para desear felices fiestas a todas las personas que nos estén escuchando. Te deseo a ti también muchas felices fiestas. Nos vemos el año que Pues viene, ¿ok? efectivamente, el año que viene muchas más sorpresas en el podcast, ya tenemos alguna entrevista grabada, así que bueno, pues traeremos muchísimos más aprendizajes. Muchas gracias por todo, Noemi. Muchas gracias a ti, María. Y terminamos esta entrevista esperando que te haya gustado y hayas descubierto temas interesantes igual que nosotras. Te animamos a suscribirte a nuestro canal de podcast. Nos puedes encontrar en Instagram @ecocreando_podcast, en Facebook y Twitter y en nuestra web www.ecocreare.com/ecocreando. Os esperamos en el próximo podcast con nuevas temáticas sobre sostenibilidad y entrevistas. Y recuerda que pequeños gestos llevan a grandes cambios.